Bienvenidos a un video sobre el motor monofásico con condensador de arranque. Principalmente, entraremos en contexto sobre qué es un motor monofásico. Es aquel que funciona con una fase y un neutro. Lo podemos ver en nuestras casas como en las lavadoras, neveras, aires acondicionados entre otros. Existen tres tipos de motores monofásicos. 1. Fase partida. 2. Arranque por condensador. 3. Despira, en cortocircuito. Hablaremos sobre el motor con arranque por condensador. Bueno, el motor monofásico tiene básicamente la misma construcción que un trifásico, puesto que cuenta con un estator donde tendremos nuestros devanados o bobinas y un rotor en jaula de ardilla con cortocircuito. Una breve explicación sobre la jaula de ardilla. En el rotor son unas barras de aluminio que están en cortocircuito mediante unos anillos. Al conectar nuestro estator se creará un campo magnético giratorio. Durante este giro el campo magnético irá cortando las barras del estator, teniendo como resultado una fuerza electromotriz según Faraday. ¿Qué es lo que nos dice Faraday? Que un campo magnético que corta un conductor, en él se crea una tensión o fuerza electromotriz en sus extremos. Ahora en el tema de rotor, si conectamos un campo giratorio en el estator, este nos creará un campo magnético en el rotor. Algo a tener en cuenta es la velocidad del rotor, puesto que esta no puede ser igual a la del campo giratorio del estator, porque si fuera igual, esta no cortaría las barras del rotor y no se induciría un campo magnético en él. Es por esta razón que les llamamos motores asíncronos, o sea, que las dos velocidades no están sincronizadas. Ahora hablaremos un poco sobre el condensador. El condensador es un dispositivo de almacenamiento, el cual tiene la capacidad de lograr almacenar la energía eléctrica y después soltarla. Es por esto que de cierta manera el condensador funciona como una batería. Si tenemos nuestro condensador a una fuente de corriente alterna, este estará cargándose y descargándose en el circuito, provocando así que ocurra un desfase de 90 grados. Como vemos en la imagen del condensador, este es un condensador de arranque porque dice motor starting capacitor. Esta es una manera de poder identificar un condensador de arranque. Teniendo un poco más claro, procedemos a hablar sobre nuestro motor con condensador de arranque. Algo que debemos tener claro es que va a estar desfasado 90 grados la corriente con respecto a la tensión. Esto es por consecuencia de nuestro condensador. En el caso del motor ser monofásico y contar con una sola fase de alimentación, necesitamos del condensador para que nos ayude a arrancar nuestro motor, puesto que una corriente monofásica no tiene la capacidad de producir un campo magnético giratorio. Es por esto que de cierta manera por un momento se convierte en una carga bifásica, básicamente hacernos pensar a nuestro motor que en el arranque está conectado a una corriente bifásica. Una explicación un poco más técnica la podemos ver de la siguiente manera. Tenemos nuestras corrientes del devanado principal y auxiliar, lo que vendría siendo la IP y A. Luego vemos nuestro condensador de arranque conectado en paralelo, teniendo nuestras corrientes desfasadas 90 grados en el tiempo y los devanados desfasados 90 grados en el espacio. Logramos que nuestro motor se comporte como uno bifásico. En este momento se genera el campo magnético giratorio, el cual nos hace arrancar el motor. Una vez logra arrancar nuestro motor, actúa el interruptor centrífugo, el cual al detectar una determinada velocidad se abre desconectando nuestro condensador de arranque. Si se preguntan qué pasa luego de desconectar el condensador con nuestro motor, pues simplemente él sigue girando por sí solo, ya que por su inercia y conexión monofásica es suficiente para que no se detenga. También es importante mencionar que si no se desconecta nuestro condensador de arranque, este podría tener un posible riesgo de explosión. Podemos ver casos en los que se pueden presentar fallos en el motor o arranque del motor. Uno de ellos es cuando nuestro motor gira en la dirección incorrecta. Esto nos puede indicar un condensador defectuoso. Otro posible fallo puede ser un devanado auxiliar defectuoso. Uno de los principales fallos que podremos ver es que no arranca el motor, o también cuando lo estamos intentando arrancar y se generan ciertos sonidos extraños. Para ir finalizando nuestro video, vamos a realizar un ejercicio explicando cómo podemos hallar el valor de nuestro condensador para un motor monofásico. Es importante contar con la placa característica de nuestro motor, puesto que vamos a utilizar ciertos valores en específico, como lo son caballos vapor o caballos de fuerza, tensión nominal del motor, intensidad o corriente, frecuencia. Bien tenido este ejercicio planteado, vemos que nos dan unos caballos vapor igual a un medio, una frecuencia de 60 Hz, una tensión de 220 y una corriente de 4.20 amperios. Primero pasamos nuestros caballos vapor a vatios, lo cual nos da un resultado de 368 vatios. Ahora utilizamos la ley de Ohm para calcular la resistencia de la bobina, la cual hallamos de la siguiente manera: R igual a tensión sobre corriente, teniendo como resultado 52.38 ohmios. Ahora, con el valor obteniendo en el inductómetro, logramos obtener el valor de nuestra bobina o XL, y con este valor procedemos a hallar el valor del condensador con la siguiente fórmula: capacidad es igual a 1 sobre 2 por pi por frecuencia, que es 60 Hz, por la reactancia, que es 63.43,
teniendo como resultado un condensador de 50 microfaradios. Espero te haya gustado el video, muchas gracias por tu atención.